Buenas noches, tardes, días, según la franja de la iberofonía en que nos estén viendo. O en el momento que decidan sintonizarnos, ya que este programa va en vivo, pero va a quedar grabado y subido al canal de Humo y Espejos. Así que bueno, somos el profesor Guido Galafasi, investigador senior del CONICET, y quien les habla. Los que vamos a hacer este programa a partir de hoy y todos los jueves, que va a iniciar siempre a las 21 horas, que se da en llamar Crónicas Marxianas, ya que, bueno, la realidad se parece cada vez más a la realidad de otro planeta, sin embargo, no lo es. Queremos agradecer, antes de empezar, a Ivonne y a Marcelo Ramírez por darnos este espacio y esta oportunidad de formar parte de la familia de Humos y Espejos y, bueno, nada, darnos este espacio prácticamente para poder expresarnos y hacer un análisis de la realidad dentro del marco del materialismo político. Así que, hecho los agradecimientos, les queremos agradecer a ustedes que nos están viendo ahora y pueden participar también del programa dejando comentarios en la caja de comentarios que tengo a mi izquierda, y dándole likes, por supuesto, que eso suma siempre, y compartiendo el video con familiares, allegados, amigos o con quien quieran compartirlo, ¿no? Guido, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien. Buenas noches, Mariano, a los que nos están mirando, y también me siento ética y moralmente obligado a agradecerles antes que nada a Marcelo y Ivonne, como lo hiciste vos, Mariano, por esta oportunidad que nos dan y por poder participar de este proyecto tan interesante que es este canal de Humo y Espejos. Y como bien decías vos, el nombre tiene que ver un poco con este nuevo proyecto que comenzamos hoy. Espero que sea del agrado de todos los que nos van a ir mirando y esperamos todos los comentarios y sugerencias, ¿sí? De aquellos que nos van a ir mirando. Es cierto lo de marcianos, aunque este marcianos es con X, un poco porque la realidad nos desborda. El tema de hoy, lo que nos acaba de pasar en Argentina, de alguna manera puede ser un poquito marciano, si bien también se puede leer como crónica de una muerte anunciada. Y lo de la X, bueno, porque queremos hacer una lectura dialéctico-crítica de la realidad sociopolítica, ¿no? Nos interesa fundamentalmente en nuestro país, pero no solo en nuestro país, porque cada día más no puede ningún país, ningún lugar del mundo puede desentenderse de todas las relaciones geopolíticas existentes, ¿no? Y bueno, lo de la geopolítica es algo tan especializado en este canal. Así es, Guido. Vamos a tratar la realidad nacional e internacional en este programa siempre que sea posible. Vamos a estar vos y yo, y alguna que otra vez vamos a traer también algún invitado importante para que nos enriquezca un poco el análisis y, ¿por qué no?, que haya algún debate. Así es. Hoy vamos a empezar nosotros dos, pero la propuesta tiene que ver con ir trayendo invitados, digamos, ¿no? Bueno, el tema, como lo dije y como está anunciado, la realidad nos obliga, no podemos no tratar este tema con la propuesta de programas que tenemos. La victoria de lo que parece ser de lo que por lo menos parecía ser, vamos a ver hasta dónde, un proyecto totalmente disruptivo, difícil de creer para muchos, de que esté pasando esta cuestión. Se autodenomina libertario, trataremos de ver un poco qué es esto de si es libertario o no es libertario y qué quiere decir esto, porque la verdad que es un término que para los que tienen amplio conocimiento de la historia de la política termina confundiendo hoy en día, ¿no? Totalmente. Para las nuevas generaciones, tal vez el término libertario lo asocian con esto que hay, con esto que ha surgido ahora, esta cosa disruptiva en Argentina,
pero que si bien tiene también una cierta onda expansiva por otros estados, por otras naciones, pero es muy llamativo lo que ha pasado en Argentina, algo realmente cuando el principal sujeto plantea que él es el primer presidente anarcocapitalista de la historia. En Argentina, lamentablemente, o no sé cómo calificarlo, tenemos estos extraños méritos, si se lo puede llamar de esa manera amable, de tener estas particularidades, ¿no, Guido? Así que, si te parece, para ir abriendo un poco el programa, arrancamos con un video que es del Día del Triunfo de Javier Milei en las elecciones del balotaje del domingo pasado, y abrimos un poco el análisis y el debate. Sí, seguramente muchos ya lo habrán visto, pero es un pequeño recorte que nos sirve, nos da el puntapié inicial para entender, digamos, de alguna manera qué es esto de Milei y de dónde viene, digamos, ¿no? Así que ahí vamos. Más allá de la alegría y el honor que implica ser el primer presidente liberal libertario de la historia de la humanidad, quiero decirles que no es fácil la gesta que se viene. Nos están dejando una economía destruida, con una inflación que viaja al 300% y camino a una hiperinflación, con un desequilibrio fiscal colosal, con desequilibrios de precios relativos, con toda una serie de problemas en el mercado de cambios, con el problema de la deuda. Pero quiero decirles algo, tenemos la determinación para poner en caja las cuentas fiscales, tenemos la determinación para arreglar los problemas del Banco Central, tenemos la determinación para poner de pie a la Argentina y salir adelante. Por eso, esto no es una tarea para tibios, no es una tarea para cobardes y mucho menos para corruptos. Esta es una tarea para aquellos que queremos poner de pie a la Argentina, y lo vamos a hacer como se hizo en el siglo XIX, cuando a partir de 1860 se pusieron en marcha las ideas de Alberdi y en 35 años nos convertimos en la primer potencia mundial. Y quiero decirles algo, quiero decirles que hay esperanza, porque aquellos países que abrazan las ideas de la libertad son 8 veces más ricos que los reprimidos. Hay 25 veces menos de pobres, hay 50 veces menos de indigentes y la gente vive un 20% más. Por lo tanto, si abrazamos las ideas de la libertad, vamos a volver a ser potencia. Por lo tanto, tengamos fe, recobremos la fe en nosotros, porque nosotros lo podemos hacer. Vamos con todo que no se puede hacer. Bien. Bueno. ¿Más vos, Mariano? Sí. Lo interesante un poco de todo esto, Guido, me parece, es, en principio, dos cuestiones, ¿no? Uno, analizar las causas del triunfo de Milei y de toda esta ola libertaria. Y me parece que en una segunda parte podemos también analizar lo que se viene o intentar especular con lo que se viene, porque realmente hay mucho cambio, hay mucho dinamismo en lo que es la conformación ahora de lo que se está armando como gobierno futuro de Milei. A 20 días hay negociaciones febriles, espasmódicas, por decirlo de alguna manera. Meten nombres, sacan nombres, no hay nada claro. Evidentemente hay una gran puja dentro de esta armada, de esto armado, de esta estructura, que todavía no termina de definirse,
y básicamente por la falta de cuadros políticos y los cuadros técnicos que tiene La Libertad Avanza. Por lo tanto, está siendo de alguna manera colonizada, si se quiere, por cuadros políticos y cuadros técnicos del establishment, del poder constituido económico, y del macrismo, básicamente, ¿no? Pero bueno, si querés, empezamos hablando de lo que nos parece, lo que puede llegar a ser las causas de esto. Te cedo la palabra, Guido. Sí, a mí me parece importante, vinculados de alguna manera con las causas, porque tiene que ver con cómo se presenta, ¿no? Él se presenta como libertario, más precisamente deberíamos llamarlo quizás anarcocapitalista. Libertario confunde, porque remite a todo un pasado anarquista, pero anarquista clasista, un anarquismo anticapitalista. Es cierto que en el anarquismo, en términos teóricos, el anticapitalismo y el procapitalismo se podrían juntar en algún punto, en una circularidad, porque los dos abogan por la inexistencia del Estado, ¿sí? Pero es muy diferente lo que fue el anarquismo histórico ligado al movimiento obrero, claramente anticapitalista, con una mirada muy particular y con una perspectiva muy particular, que con esto que ahora se llama anarquismo, que es el individualismo extremo, pero en una situación de fuerte desigualdad capitalista en el mundo, digamos, ¿no? Es la ausencia del Estado, pero en estas condiciones actuales, donde los grandes capitales dominan la economía del planeta y dominan parte de nuestra cultura y nuestra política, por no decir todo, digamos, ¿no? Entonces, es muy diferente este anarquismo, esta ausencia del Estado como la entiende Milei, como la entiende la escuela austríaca, ¿no? De la economía a la cual remite Milei. Ahora bien, el anarcocapitalismo sería ausencia total del Estado. Milei parecía que en los inicios presentaba algo así. Después a medida que se fue acercando a las elecciones y más al balotaje, fue un poco yendo para atrás, y mucho más a partir del apoyo de Macri, ¿sí? A partir del apoyo de Macri, ese modelo anarcocapitalista se desdibuja totalmente y estamos hoy viendo estas pujas existentes internamente, digamos, ¿no? Que serán para análisis seguramente de otros programas. Estas pujas internas que se vienen dando en esta coalición nueva, hecha de hace un par de semanas, entre un loco visionario pro capital, como es Milei, y un hombre exclusivamente de negocios propios, como es Mauricio Macri. Los dos absolutamente defensores de los grandes intereses corporativos mundiales. Eso no cabe ninguna duda, digamos, ¿no? Digo, esto tiene que ver por el discurso que se presenta, y se presenta como, si Juntos por el Cambio se presentaba como lo nuevo, claramente Milei se presentó como lo totalmente nuevo. Ahora, lo nuevo siempre es en relación a algo, no es en un absoluto vacío. Y es en relación a estos 4 años de penurias de esta conjunción peronista, del peronismo de estos tiempos, digamos, ¿no? No se puede entender el proyecto de Milei, no se puede entender el triunfo de Milei si no se lo entiende en el marco de estos 4 años de la nada misma, podríamos decirlo. Que la nada misma implica dejar las cosas como están, ¿sí? Y entonces, bueno, ahora sí te dejo a vos, Mariano, y después continúo. Sí, es muy interesante lo que decís, porque llevándolo también a la como decía Milei, ¿no? En un momento del debate, ¿no? A esta parábola futbolística, un equipo juega, pero el otro también juega como contrario, es decir, si vos tenés un planteo táctico y el otro te supera en ese planteo táctico, es también por inacción tuya y por acción del contrario. En este caso acá lo que se dio básicamente es un gobierno que ya arranca, me refiero al gobierno de Alberto Fernández, que ya arranca con una cosa bastante anómala, una designación a dedo de un personaje
bastante gris, como era Alberto Fernández, que era más bien un operador que estaba acostumbrado a maniobras y operaciones de palacio, la rosca política, como le decimos acá, poner, sacar nombres, negociar, cuotas de poder, ministerios, y de repente es ungido como candidato a presidente de la nada, sin tener más militancia que esa. Digo, no es un político que haya tenido una militancia barrial, una militancia fabril, que haya tenido una representatividad social. Era un político gris de la superestructura, básicamente. Y ese gobierno prosigue su andar, se encuentra con la pandemia, toma las medidas sanitarias del caso en el momento que no había ninguna vacuna, ninguna cura, ningún medicamento como para paliar esto. Lo único que había era la restricción y la cuarentena. En principio son aceptadas esas medidas. Hay que decir que había bastante consenso, estaban manejando dentro de los parámetros esperados. Había una buena comunicación aparte de las medidas que se tomaban. Pero claro, en un momento empieza el desgaste, sobre todo cuando todas estas medidas que desde lo sanitario pueden ser positivas, en cuanto al plano económico empezaron a hacer ruido, ¿no? Cabe aclarar que en Argentina tenemos una gran informalidad laboral, lo cual hace que haya mucha gente que o sea, hay una economía negra, una economía sumergida importante. En todo esto, lo que ocurre, a mi criterio, es que Milei, cabalgando sobre esto, sobre las contradicciones mismas de la pandemia, sobre lo que después ocurrió, ¿no? Porque estas medidas restrictivas después fueron de alguna manera violadas por el propio presidente, que es el que pedía las medidas restrictivas y los sacrificios. Una de las cuestiones que hizo mucho ruido y que realmente quitó capital moral al presidente fue la foto famosa de En Olivos, donde él festeja el cumpleaños de su señora, en reuniones de amigos, cuando la gente no se podía reunir, no había gente que no podía despedir a familiares que habían fallecido, etc. Eso generó una gran indignación. Si a eso le sumamos el caldo de la situación económica que se iba deteriorando, tenemos un fenómeno de gran descontento social que se expresa, a mi modo de ver, para no hacerlo tan largo, en un personaje que que emerge como un personaje disruptivo. Es decir, cuando Milei caracteriza a la clase política como casta, no le está equivocando, no le está errando el análisis. Porque hay una visión de un divorcio de esa clase política de los problemas reales de la gente. Esa clase política que viaja en avión, que viaja en autos de cierto estándar, que viste trajes caros, que cena en restaurantes u hoteles de cierto estándar alto, que parece totalmente fuera de la realidad de las personas normales de a pie, de los trabajadores o de los trabajadores formales, informales, etc. Ahora bien, Milei, a mi parecer, expresa a un sector de la sociedad que, digamos, de alguna manera catalizado por esta situación coyuntural de estos años de pandemia y de mal gobierno, viene a ser la parte más que nada informal de los trabajadores. Es decir, esos trabajadores informales que, como dijimos anteriormente, representan un 45% de la masa total de la fuerza laboral, que no tienen futuro, que no tienen derechos sociales, que no tienen vacaciones pagas, no tienen aguinaldo, que digamos, dentro del juego de lo que es la cuestión laboral, se les juegan la vida todos los días trabajando y llevando el mango o llevando el pan a su casa. Están también totalmente divididos de aquellos trabajadores que gozan de una formalidad, que son los trabajadores que heredamos de alguna manera de esa Argentina industrial, que tenemos una Argentina industrial de tipo fordista, taylorista,
que supo representar el peronismo. Porque el peronismo, hay que aclarar esto, surge como un movimiento que representa a esa clase trabajadora que irrumpe en la historia argentina de la mano de la sustitución de importaciones, de las grandes fábricas, talleres que emergen en la posguerra, la segunda, digamos, en la entreguerra, pero que emerge sobre todo después del 45-46 con esa representación política. Hoy por hoy el peronismo no es lo que era porque cambió básicamente la clase social a la que representaba. Entonces, al cambiar esa sustentación material, el peronismo termina por ser otra cosa de lo que fue históricamente cuando estaba todavía en vida Perón. Yo tengo la tesis de que el peronismo murió cuando muere Perón, o un poquito después, si le podemos dar una fecha, con el Rodrigazo del 75. Lo que sucedió después, bueno, vino la dictadura militar sangrienta de 7 años de dictadura, después vino la primera derrota electoral del peronismo, a manos del radicalismo de Alfonsín, y luego cuando emerge con Menem, ya emerge totalmente vaciado de la doctrina y de la ideología del líder, del viejo líder Perón, y Menem compra totalmente la ideología imperante en el mundo, que también esa ideología va de la mano del cambio del patrón de acumulación capitalista. No nos olvidemos que finales de los 80, principios de los 90, hay un cambio en el occidente colectivo del patrón de acumulación y se pasa de un modelo industrial a un modelo de acumulación financiera. Eso se traduce después de también la destrucción del aparato industrial durante la dictadura, de gran parte del aparato industrial, no de todo, pero una buena porción, se traduce también en este cambio de representación que asume el menemismo, ya que hay que aclarar que el menemismo es una especie de carcasa peronista, pero con un corazón neoliberal. Menem comienza a aplicar las políticas neoliberales y destruye aún más lo que quedaba de andamiaje industrial, así también como hace entrega de grandes empresas de patrimonio público, ¿no? Por lo tanto, creo que se explica por el cambio de patrón de acumulación, el cambio del carácter de la clase trabajadora, que ya no encuentra representación en un peronismo que en la década del 2000, cuando emerge post-crisis del 2001, compra la agenda de la izquierda woke, en gran medida va comprando esa agenda. Por lo tanto, se da las dos vertientes de un peronismo vaciado. Es decir, por un lado, en la década menemista, de un peronismo socioliberal o demoliberal, y en la década de los 2000, un peronismo socialdemócrata, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero nunca regresa a esas fuentes doctrinarias, que era el peronismo clásico. Por lo tanto, va perdiendo fuelle, va perdiendo fuerza, va perdiendo representatividad. Los sindicatos van perdiendo fuerza también, porque al destruirse gran parte de la parte industrial y tener menos afiliados, menos trabajadores, van perdiendo también fuerza. Y eso genera las condiciones para que esa masa de trabajadores, esa masa de ciudadanos de a pie que no encuentra una representatividad política, porque ha cambiado totalmente su matriz, digamos, de pensamiento, ¿no? Y matriz ideológica, que no encuentra esa representatividad, es un caldo de cultivo para esta emergencia de estas nuevas derechas, por decirlo de alguna manera, que significa Milei. Bien, muy claro. Para mí, lo que dijiste, espero que para los que nos están viendo y escuchando también, venimos leyendo los comentarios, creo que de alguna manera estamos dialogando con esos comentarios, o los comentarios tienen que ver con lo que estamos hablando. Si hay alguno particular o alguna orientación muy particular, le prestaremos una especial respuesta, digamos. Ahora por ahora no personalizo ninguno porque creo que vamos en esa sintonía. Nos están hablando de lo que fue el último gobierno peronista, de Fernández, lo que era la propuesta de Milei, el tema de la casta, ¿sí?
Así que venimos en ese tono. Yo creo que para completar lo que vos decías, nombraste claramente la dictadura. La dictadura cae en un punto de clivaje en lo que es la economía política mundial muy particular, y a su vez que se va empezando a generar un cambio en el modo de acumulación, correlativamente, porque no puede ser de otra manera, se va generando un cambio en los patrones que podríamos llamar superestructurales en el mundo simbólico, cultural, político, digamos, ¿no? Algunos podrían pensar que la dictadura no tuvo todo el éxito, no cumplió todos los objetivos. Yo estoy convencido de que cumplió el objetivo fundamental, que es aniquilar toda propuesta de rebeldía fundada en causas verdaderamente profundas de cambio, ¿no? Como eran todos los movimientos previos, tanto desde los grupos políticos, ya sea armados o no armados, como todo el proceso, como todo el movimiento sindical previo, ¿no? Con una riquísima discusión respecto de cómo cambiar el sistema, cómo cambiarlo profundamente el sistema, ¿no? En sus patrones profundos. Y mágicamente, no mágicamente, sino gracias a la terrible política represiva, queda claro que la dictadura argentina no fue una excepción, fue todo un proceso que se dio a nivel de toda Latinoamérica, muy caracterizado por esto, y esto no lo podemos dejar de entender sin la Revolución Cubana anterior, digamos, ¿no? Como uno de los hitos previos. Salimos de ahí y ya claramente este molde, ya estamos en otros momentos, en los años 80, donde a nivel mundial ya se había producido la fuertísima introducción del modelo neoconservador o neoliberal, depende desde qué aspecto lo miremos, lo podemos llamar de un lado al otro, de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, ¿sí? Pero al mismo tiempo en el mundo académico-cultural, y esto se plasma muy fuertemente en el mundo científico universitario, empieza a irrumpir el posmodernismo, que básicamente sostiene, es más complejo, digo, pero en términos sociopolíticos las tesis de Fukuyama son claras: el fin de la historia y la muerte de las ideologías. ¿Qué quiere decir con muerte de las ideologías? ¿Qué quiere decir? Que queda una sola ideología, que es la ideología liberal capitalista, porque va coincidiendo con la debacle del modelo socialista soviético, que era el orientador del anticapitalismo en aquellos años. Nos guste o no, con todas las críticas que le podemos hacer, no es este el momento, pero claramente ahí había una confrontación. Y el fin de la historia por eso mismo, porque ahora la historia de acá en más va a ser toda igual, decían, ¿sí? Bueno, no ha pasado eso. Si bien no ha resurgido un proyecto socialista, hoy nos encontramos con un mundo multipolar en el cual un entrelazamiento euroasiático, Rusia y China, y algunos otros más, le están disputando muy fuertemente la hegemonía de Estados Unidos y a la OTAN, ¿no? Una OTAN que a partir de la Ucrania empieza en una caída cada vez más grave. Esto genera un gran proceso de despolitización en las masas. Empieza a tener cada vez más importancia, creo yo, el concepto de masas. En la teoría posmoderna el concepto de masas es un concepto bien trabajado, pero trabajado de alguna manera como alegremente. Bueno, ahora ya de lo que se trata son las masas, y las masas se mueven sin demasiado ton ni son, al ritmo de algo que los conduce por afuera, digamos, ¿no? No es un problema para la posmodernidad el tema de las masas. Creo que nosotros los tenemos que entender como sí, porque en general masas implica una dificultad en la conciencia política, una dificultad en la identidad, en las distintas identidades, ¿no? La única identidad que emerge es la identidad del consumidor. Y ese es el triunfo de la sociedad de mercado, no cabe ninguna duda. Y en esta falta de representación del trabajador que hablabas vos, Mariano, queda muy claro y muy patentizado, tanto el trabajador sindicalizado como toda esta nueva irrupción de nuevos trabajadores que aparecen bajo la imagen del cuentapropismo, han perdido toda identidad de clase, o han perdido, no aparece hoy la identidad de clase vinculada al mundo del trabajo, ¿sí? Y de hecho,
han aparecido promovidas por grandes centros think tank internacionales, ya será tema de otros programas, esto que llamabas la ideología woke, ¿no? Aparecen otros factores de disturbio y de conflicto que tienen la gran y terrible particularidad de romper la dinámica interclasista e introducir un conflicto intraclasista, digamos, ¿no? En aquellos sectores del mundo del trabajo, de los explotados, de la pequeña burguesía, se empiezan a introducir toda una serie de discusiones respecto de raza, género, ambiente, etcétera, etcétera, y etcétera, que generan conflictos entre nosotros y no con el poder y con el mundo que posee, digamos, las herramientas de la acumulación, ¿no? Creo que desde este lugar no podemos dejar de entenderlo desde este lugar, estos fenómenos. Desde el primer momento, la victoria de Macri, ya hace 8 años atrás. Si bien Macri se disfrazaba, no decía lo que iba a hacer, pero cualquiera que hubiera leído un diario alguna vez, la parte política, sabía quién era Macri, sabía cuáles eran los intereses de Macri, sabía que no podía traer un mundo que beneficiara al mundo de los trabajadores. Trabajadores en sentido amplio, ¿no? Así como lo venimos describiendo acá. Sin embargo, Macri ganó. Mucho tiene que ver la poca capacidad de este neoperonismo, socialdemócrata, como vos lo definiste, en atacar los verdaderos problemas de la clase trabajadora. Digo, los niveles de pobreza hoy son altísimos, los de desocupación en términos formales no aparecen altísimos porque ahí se cuentan todos los planes, pero en todo caso, más allá de los que reciben planes, que son claramente desocupados, no son trabajadores, son trabajadores desocupados, no trabajadores ocupados, a pesar de que el INDEC no los cuenta como trabajadores ocupados. La precariedad del resto del mundo del trabajo habla justamente de que si bien no es una desocupación exacta y formal, pero linda con las características de la desocupación. Y sabemos que cuanto peor es la condición del trabajo, más capacidad tiene el poderoso de poder dominar al mundo de los trabajadores e imponer sus recetas. Bueno, en un mundo despolitizado, sin interés en pensar la realidad y encima con altísimos niveles de malestar de la clase trabajadora como representa la inflación, ¿sí? Algo que la verdad que el peronismo, salvo el menemismo, pero con otra receta, no ha sabido manejar nunca. Y lo que ha pasado con la inflación en este último gobierno fue terrible, digamos. Sin inflación, yo estoy seguro que el resultado hubiera sido otro de la elección. Porque no se trata de que la mayoría de los votantes, en estos días ha salido un artículo de un docente de la Universidad Nacional de Quilmes, Javier Balsa, donde hacía todo un análisis estadístico de encuestas, donde decía que en realidad la sociedad argentina se había derechizado y que elegía conscientemente un partido que promovía la dictadura. Este señor es kirchnerista para dar negro, digamos, ¿no? El señor Javier Balsa. No supo reconocer en lo más mínimo que buena parte, que más que, me animo a definir esto, que más que un triunfo de Milei Macri es una derrota de este peronismo, de este neoperonismo. Claramente, digamos. Hicieron todo lo posible para perder las elecciones, ¿no? En el contexto del cambio de modo de acumulación, en el contexto de la representación del mundo del trabajo, en el contexto de una sociedad despolitizada, la verdad que no podíamos esperar algo demasiado diferente a esto, digamos, ¿no? Porque Milei nos dice que va a terminar con todo esto, porque la culpa de esto supuestamente la tiene la política, ¿sí? Esto es otro tema a analizar, esta es otra de los caballitos de batalla del neoliberalismo y del posmodernismo, digamos, ¿no? Si la culpa la tiene la política, el mercado no tiene nada que ver, ¿sí? Entonces, nadie que es un actor del mercado es culpable de nada. Creo que por ahí podemos resumir un poco esta primer parte que nos planteábamos. No sé si Mariano tenés algo más, si no pasamos un poco a la segunda. Sí, no, yo quería de alguna manera también resaltar que esto se da, estos fenómenos siempre se dan en relaciones codeterminantes todo el tiempo. ¿No? Acá es donde se ve bien
toda esta cuestión de la dialéctica de clases, de estados y de imperios, porque, como dijiste vos anteriormente, nada ocurre en el vacío, todo va ocurriendo y tiene sus bases materiales en las cuales se relaciona todo una historia de transformaciones sociales y políticas y económicas que van sucediéndose a partir de los países centrales, los países con fuerzas imperiales, que van imponiendo unas políticas. A través de eso además se interrelaciona con la dialéctica de clases de los países periféricos, que también van sufriendo esos avatares, porque, digo, tanto el modelo industrial de sustitución de importaciones, que se da como respuesta a una guerra que se da en Europa y en los países centrales, lo mismo ocurre cuando hay una recuperación de todo eso y hay, a su vez, un retroceso de todo el andamiaje industrial y el desarrollo industrial, o sea, hay como un stop, un parate, ¿no? Cuando esos países centrales se recuperan y vuelven a poner y a imponer, digamos, su poder y sus directrices, si se quiere, a nivel internacional. Entonces, no es casual, ¿no?, que lo que ocurrió con esta involución o transformación o reconfiguración de lo que es el peronismo haya sido alimentada por una ideología que estamos hablando que surge de los campus y de las universidades norteamericanas y es amplificada por la escuela francesa, ¿no? Todo esto que vos planteaste del posmodernismo y cómo infiltra transversalmente a todas las corrientes políticas o nacional populares, tanto al radicalismo, que básicamente hoy no tiene un peso específico como el que tenía hace 80 años atrás, 70 años atrás, y al peronismo, que lo atraviesa totalmente y le cambia las agendas. Es decir, en lugar de ocuparse ahora del trabajador y de las grandes mayorías, pasa a ocuparse de los problemas particulares de minorías étnicas, sexuales, etc. Y eso, y de alguna manera, al ocuparse de todo eso, deja velado, deja escondido el principal problema que para mí termina siendo el conflicto capital-trabajo y el conflicto nación-colonia o nación-imperio, que se dan de la mano, digo, por lo que habíamos explicado anteriormente, ¿no? Que los aparatos productivos, el desarrollo de las fuerzas productivas, el desarrollo industrial, que determina también el umbral de poder de cada nación, emerge cuando hay una debilidad de los países centrales, esto es, por ejemplo, los periodos de guerra, y como en los periodos de entreguerra, donde se recuperan esos países centrales, ¿no? Van recuperando el poder económico, el poder industrial, el desarrollo, los países periféricos vuelven a sumirse, ¿no?, en un enlentecimiento de ese desarrollo y quedan en el subdesarrollo, como una manera elegante de decir, ¿no?, las cosas. Pero, bueno, sería inagotable, ¿no? Podríamos estar acá varias horas más intentando interpretar las causas, y esto da para mucho más. No queremos aburrir, no queremos quedar monotemáticos, así que si te parece podemos ir hacia el otro video para ir dando un poco paso a lo que consideramos de manera especulativa, ¿no?, porque esto va cambiando todo el tiempo, lo que pueden llegar a ser los principales lineamientos y cómo eso puede afectar al pueblo argentino. ¿Te parece, Guido? Sí, paso el video y en los análisis que haremos después vamos a ir contestando, ya por lo que tenemos programado, vamos a ir contestando la pregunta de Omar y la de Diego, ¿sí? Así que bueno, vamos al video. Perfecto. Y si después siguen quedando alguna duda respecto de lo que dijimos, nos preguntan. Perfecto. Un momentito, ¿eh? Esto es un plenario de más de 30 organizaciones del Frente de Lucha Piquetero y otras organizaciones que se han sumado. Y con el método del debate, creemos que es lo que tienen que hacer todos los trabajadores, deliberar en los barrios, en los lugares de trabajo, impulsar la acción de lucha en la calle para pelear con las reivindicaciones, porque lo que se va a venir es un ajustazo mayor sobre nuestras condiciones de vida. Con este método hemos enfrentado al gobierno que se va,
Y ahora nos preparamos para enfrentar el ajuste y la motosierra de Milei, que como ya todos saben se está discutiendo una mega devaluación de la moneda nacional, que ya está impactando incluso en los precios. Esta semana aumentaron un 50% los alimentos, el recorte de la obra pública que puede dejar 200.000 trabajadores de la construcción en la calle, es decir, todo un paquete, un plan de guerra sobre los trabajadores que lo vamos a enfrentar. Y vamos a votar por acciones de lucha, vamos a votar un plan de lucha que va a arrancar los próximos días y que va a continuar después también ya con el gobierno de Milei asumido el 19 y el 20 de diciembre. En este plenario vamos a votar un plan de lucha con un pliego de reclamo que tiene que ver con que se continúe con la entrega de alimentos en los comedores populares, que haya aguinaldo para los trabajadores de potenciar trabajo, que aumente el monto del plan social que se lo está devorando la inflación y que aumente el salario mínimo, además para cubrirnos ante una posible mega devaluación, porque el monto del plan social hoy en día está en el piso más bajo de su historia, son $2 por día, nadie puede vivir con eso. Por eso la persona que vive de un programa social, además de trabajar en los comedores, bueno, tiene que salir a hacer changas y que incluso en un cuadro de crisis económica, incluso ni siquiera changas están apareciendo en los barrios. La gente sale a hacer trueque por los grupos de WhatsApp, en la feria, donde cambian alimentos por otros productos de primera necesidad. Bueno, acá ya veíamos, esto es de estos días, de hoy, parte de los reclamos. Todavía no gobierna, pero ya con los planes nos está adelantando qué es lo que va a hacer. Mariano. Sí, es increíble, un gobierno que todavía no asumió, pero ya está generando repercusiones con sus declaraciones, con sus idas y vueltas. No olvidemos que Milei tenía un programa de gobierno muy general, ¿no? Obviamente, con ciertas consignas, por decirlo de alguna manera, que las podemos resumir entre liberación del dólar, dolarización de la economía, es decir, volver no al 1 a 1 siquiera, sino que directamente hacer desaparecer la moneda nacional. De ahí que propone el cierre del Banco Central. Digo, si cerrás el Banco Central, que es el argumento, ¿no? Del principal argumento de que existe un Banco Central es que cuide el valor de la moneda, cerrás el Banco Central, te quedas sin moneda. Incluso Milei en algún momento dijo, bueno, los argentinos van a poder negociar e intercambiar entre privados en la moneda que quieran. ¿En qué moneda? ¿En qué moneda se va a pagar los sueldos? ¿En qué moneda se va a pagar las jubilaciones? ¿En qué moneda vamos a ir a comprar al almacén alguna cosa o al supermercado? Bueno, esos son incógnitas que generan toda esta nube de inestabilidad. La otra cosa que había anunciado es la quita de la coparticipación a las provincias. Esto, para los que nos están viendo que no son de Argentina, tenemos que para medianamente graficar qué es esto de la coparticipación. La coparticipación son los impuestos que cobra el Estado, que se centraliza a través del gobierno federal, y ese gobierno después se lo devuelve proporcionalmente a las provincias. Tengamos en cuenta que hay provincias enteras, sobre todo las más pobres, caso de las del noreste, por ejemplo, del país, que el presupuesto estatal ronda entre el 80 y el 90% de ese presupuesto estatal depende de la coparticipación, es decir, depende del dinero que le envíe el gobierno central. Si llega a llevar adelante esto de cortar la coparticipación, esos gobiernos prácticamente tienen que cerrar las puertas y no cierran la provincia por inviable. Esto me hace acordar, ¿no? a Cavallo en la década del 90, cuando decía que había provincias que eran inviables, por lo tanto era como que, no sé, desenchufar a un paciente del respirador prácticamente y dejarlo a ver qué pasaba. Lo otro que había anunciado es un ajuste... Perdón, sí. Mariano. Este anuncio de eliminación o por lo menos recorte de la coparticipación federal, además, tiene esconde un objetivo perverso.
de que más allá de que no lo termine haciendo, es una prenda de negociación, un factor de negociación, de extorsión de parte del gobierno central hacia las provincias muy grandes, ¿no? Porque ha dado la imagen Milei de que es capaz de hacerlo, digamos, ¿no? Sí, sí. Entonces cualquiera cree que lo puede hacer, digamos. Entonces es muy fácil desde el gobierno central decir a la provincia, bueno, o aceptás nuestro plan de gobierno, votás estas leyes en el Congreso, porque sabemos que la libertad avanza hacia la aniquilación de los trabajadores, falta al nombre del partido. Sí. Está en absoluta minoría en el Congreso, incluso con los legisladores de Macri tampoco llega, digamos, ¿no? Es el factor de extorsión por antonomasia para obligar a las provincias a votar lo que quiera el gobierno central. Sí, se especula, Guido, no sé si te acordás, pero se especulaba con esto de lo vamos a votar, ¿no? Yo tenía conversaciones así informales, ¿no? Con amigos o con compañeros de trabajo que decían, bueno, a ver, estamos hartos, ¿no? El discurso era, estamos hartos de este gobierno de inútiles, que lo único que han hecho es estropear todo, nos matan con los impuestos, yo pago mis impuestos y al final nada funciona y la inflación nos come el bolsillo y la verdad son todos unos inoperantes y encima son corruptos y se la roban toda. Este discurso también de la corrupción, que es muy de los sectores reaccionarios que atacan con eso permanentemente cualquier alternativa que tenga algún viso, algún olor a popular, ¿no? Y el peronismo es visualizado como esto, es estigmatizado como una expresión político popular. Más allá de todas las críticas que le podemos hacer, ¿no? Por supuesto, pero ese olor a pueblo molesta y siempre desde las clases, de las castas reales, ¿no? De las clases dominantes, siempre se lo asocia a lo corrupto, a lo sucio y a lo feo, ¿no? Entonces, esta gente decía, bueno, lo vamos a votar a Milei, total, no va a poder hacer lo que dice que quiere hacer, no va a poder llevar adelante estas medidas, pero no, vos no te preocupes que esto lo dice porque está exaltado, porque son consignas de marketing, porque... Y yo le decía, no es así. A ver, para que nos entendamos, Milei no es un político normal. Milei es un docente académico, un fundamentalista de la escuela austríaca. Todo su bagaje es teórico, no ha tenido nunca una confrontación práctica con lo que él enuncia, más allá de que él ha sido asesor económico de Scioli, ha sido asesor económico de Massa, que eso incluso salió en el debate una semana antes de las elecciones, que fue muy gracioso esto del trato que se dispensaron unos a otros. Uno le dijo, te quise enseñar tal cosa, no aprendiste, y el otro le dijo, bueno, cuando vos venías con esas propuestas y nosotros te decíamos que eso no... Un poco, bueno, bajándose el precio mutuamente, ¿no? Era bastante gracioso escuchar eso como sacaban los trapitos sucios al sol, como decimos. Pero bueno, sin tener esta confrontación práctica de lo suyo, es un tipo que es un fundamentalista y se cierra en lo que él piensa y está dispuesto a llevarlo adelante. Si bien edulcoró un poquito el discurso, como hizo Macri, con esto de como a la vieja usanza de Menem, que decía, ¿te acordás cuando Menem decía, si decía lo que iba a hacer no me iban a votar? Bueno, medio que suavizó el discurso, pero inmediatamente cuando ganó, volvió a decir todos estos lineamientos básicos de que iba a llevar adelante estas políticas draconianas en contra de la clase trabajadora. Y que todos aquellos que dicen, no, pero no lo puede hacer, no lo va a hacer, va a buscar la forma de hacerlo. De Macri decían lo mismo, no va a tener la fuerza política suficiente para llevar adelante las reformas. Bien, Macri sabe perfectamente cómo funciona el sistema político burgués en cualquier estado capitalista. Por un lado está la negociación de alguna manera institucional, esto que decís vos, de los dineros del Estado y la coparticipación, las provincias,
si no me votás tal ley, yo te corto la participación, si me la votás, te libero el dinero, etc. Y después está la otra manera, como fue, por ejemplo, con la famosa ley Banelco, ¿no? Del escándalo en la Alianza, donde circulaban ciertos favores en plástico o en efectivo que hacían que las voluntades se doblaran o se quebraran. Entonces, yo no tengo ninguna duda que puede llegar a conseguir los votos necesarios en el Congreso. Esto de decir, ¿se va a empantanar en el Congreso? Puede que sí, yo no lo descarto, pero puede que echen los lubricantes necesarios para que esto funcione y salga por leyes. Y si no, él ya dijo, va a extorsionar de manera de poner plebiscitos, de sacar a la gente a la calle como para que se exprese y de alguna manera condicione a los políticos, etcétera, etcétera. No obstante, tiene sus operadores políticos que, como la suerte del campeón, ¿no? Que todos quieren ser amigos del campeón. Cuando ganan las elecciones, todos se van acercando, van oliendo poder. Y oler poder es oler la forma en que impunemente se pueden hacer negocios también. Entonces, bueno, se le van acercando cuadros políticos que son desprendimientos de otros movimientos, de otros partidos, o que vienen del sector, digamos, económico, del poder fáctico económico. Y ya hay conversaciones con, por ejemplo, los alfiles de Schiaretti y del gobernador electo de Córdoba, a través de Randazzo, que podría ser, digamos, un operador importante en comunicación con Ocampo, un hombre de confianza de Milei. También las relaciones que le puede permitir, le puede donar Macri, en términos de, bueno, acabamos de saber que la ministra de Seguridad finalmente es Patricia Bullrich, ¿no? Por decir, te va poniendo también cuadros técnicos que tienen sus relaciones internacionales. Patricia Bullrich tiene relaciones con lo que es Estados Unidos e Israel. Bueno, se está conformando de alguna manera a través de todos los cuadros políticos que van siendo como engranajes que le van a poder permitir, en mi criterio, llevar adelante estas políticas. Yo creo que la resistencia no va a estar ahí, porque la compra de voluntades es bastante barata, lamentablemente, en este país. Creo que la resistencia va a ser, en todo caso, en las calles, en los movimientos sociales, en los sindicatos, que cuando empiecen a ver recortado todo su bienestar, que no son privilegios, que para esta gente creen que son privilegios, ¿no? El derecho del trabajador, el derecho a vacaciones, el derecho del aguinaldo. Hablando del aguinaldo, se está poniendo en duda el aguinaldo de fin de año, porque ya dijo Milei, no hay plata. Lo mismo, en el video había el chico este que hablaba, decía la cuestión de la obra pública. Milei dijo que termina con la obra pública, no hay más obra pública. Eso determina que haya entre 250 y 300.000 puestos de trabajo directos que se pierden, más otros 250.000 puestos indirectos. Porque no nos olvidemos que la construcción no es solamente levantar edificios o levantar pisos, es todo lo que eso mueve económicamente. Carpintería, cemento, hierro, electricidad, hay toda una serie de trabajos que son a su vez secundarios o periféricos a eso, que también hace a toda la actividad. Entonces, directos entre 250 y 300.000, e indirectos que va a repercutir también en las pymes. Vamos a ver cómo repercute en las pymes, ¿no? Que también podría afectar. O sea que eso que se vaya a embarrar en el Congreso, yo lo pongo entre preguntas. Esto de la construcción está muy bueno para enganchar. El proyecto de Milei, como el de toda la derecha argentina, Bolsonaro, no así con Trump, ¿sí? Todo el periodismo progresista ha confundido Milei con Trump, más allá de que tiene un montón de puntos en común. Tienen el proyecto económico de Trump es totalmente opuesto al de Milei. Algún día lo trataremos, pero es básicamente industrialista, porque quien está de alguna manera llevando adelante el proyecto de Milei, entre comillas, en Estados Unidos es el Partido Demócrata. Y Trump es un
es un desviado del Partido Republicano, digamos, ¿no? Los republicanos que no están con Trump están con los demócratas hoy en día, apoyándolo. Bueno, más allá de esta digresión, sí tiene que ver con, vuelve a poner la balanza de un lado de lo que se ha llamado históricamente en la historia económica argentina el empate hegemónico. Y este empate hegemónico tiene que ver con dos modelos de país y con dos sectores del capital diferenciados que de alguna manera pujan entre sí, que tiene todo que ver con la balanza de cambios. ¿Sí? Un dólar alto favorece la exportación. ¿Y qué exporta Argentina? Históricamente exportó producción agropecuaria con muy poca industrialización o sin ninguna industrialización. Y últimamente empieza a exportar ya otros recursos naturales como minerales, litio, gas, petróleo, puede estar en condiciones de exportar algo, digamos, cada vez más, mayores crecientes, y otros minerales porque la minería en Argentina viene creciendo, digamos, ¿no? Ese es el modelo que va a salir del programa de Milei, como fue con el programa de Macri, como fue con el programa de Menem. El peronismo siempre, este neoperonismo, trató de invertir un poquito esto, pero con tanta tibieza que nunca logró mover nada realmente estructural, porque ni bien vuelve la derecha, con dos decretos, borra de un plumazo lo que había sido tratar de volver a ese empate hegemónico. Bueno, decía, del otro lado del empate hegemónico está el mercado interno, los factores industriales, el gran capital vinculado a la industria y el pequeño y mediano capital vinculado a la industria, y a esto está la vida de los trabajadores, ya sea de los trabajadores sindicalizados como los no sindicalizados, como estos trabajadores informales que aparecen como emprendedores, ¿sí? Porque Rappi y Pedido Ya se termina desde el momento que Argentina se vuelve a transformar en un país fundamentalmente agroexportador con un mercado interno achicado. Y el tema es que los grandes capitales industriales se terminan reacomodando siempre. Se han dedicado a la especulación financiera, a la importación. Los que se ven afectados es pequeñas y medianas industrias y todo el mundo del trabajo. ¿Sí? En este sentido, Milei representa el modelo de dólar harto, agroexportador, sin interés con el mercado interno. Esto es lo que puede generar, respecto a lo que decían algunos de los comentarios, y lo que decías vos, Mariano, resistencias. Bueno, de hecho, ya lo vimos ahora con lo de los piqueteros. Está por verse hasta dónde va a llegar esta resistencia. Más que nunca, este nuevo gobierno lo está previendo, porque ya lo viene anunciando, no vamos a permitir, lo dijo en el discurso del día que ganó la elección, solo en el marco de la ley. Ya sabemos que las leyes son fácilmente transformadas y removidas e interpretadas de acuerdo a los intereses del poder. Van a imponer la lógica de la circulación está antes que cualquier protesta, y eso da la excusa a cualquier forma de represión. Veremos, ojalá que no lleguemos a estos niveles de enfrentamiento. El problema es que sin resistencia claramente este modelo no se cae, digamos, ¿no? Está por verse hasta dónde eso va a pasar, porque vuelvo a decir, vivimos en una situación de despolitización muy alta, pero los niveles de opresión extrema suelen llevar, y más con la historia argentina, a la gente a rebelarse. Quiero contestar algunas, o hacer algunos comentarios de algunos, ¿sí? Si me dejas meter una cuña. Dale. Perón decía que la víscera más sensible del hombre es el bolsillo. Y yo creo que cuando empiece a ser afectada esa víscera realmente y se empiece a aclarar un poco, ¿no? A salirse esta nube de esta cosa de no va a poder, no va a ser, lo dice porque estaba en campaña, cuando se empieza a disipar todo esto, ¿no? Y empiece a afectar estas medidas concretas, reales, en el poder adquisitivo y en las condiciones de vida materiales de la gente, va a haber una reacción, tiene que haber una reacción porque nadie se suicida, perdón. A esto que vos decías de la represión, me parece muy interesante un post de nuestro compañero Carlos Balmaceda, que ahí él señala en una entrevista en la que dio Macri a Joaquín Morales Solá,
Joaquín Morales Solá, un periodista del establishment, nadie puede dudarlo, advierte de manera cuasi amenazante, por decirlo amablemente, de que ellos cuentan con un núcleo de jóvenes revolucionarios, que son estos jóvenes emprendedores, identificados obviamente con estos jóvenes que quieren trabajar, que están el precariado, diría Diego Fusaro, ¿no? Estos jóvenes precarizados que no están formalizados en el mercado de trabajo, que se sienten a sí mismos como empresarios, como emprendedores, por más que estén en una bicicleta llevando pizza a domicilio, y que ese es el núcleo ferviente de revolucionarios que como una guardia pretoriana, van a defender a su gobierno, porque a Milei lo sienten como su líder, y sienten la necesidad de defender, que van a necesitar defender esas medidas y a ese gobierno. Y ahí es donde emerge, ¿no?, esta figura del trabajador precarizado, desclasado, lumpenizado, ¿no? Esta cosa del lumpenproletariat que decía Marx, ¿no? El 18 Brumario, de cómo de alguna manera se va generando esta clase social que sin conciencia de clase, que es totalmente víctima y cooptada por la clase dominante para ejercer de fuerza de choque. Y en un momento dado, Macri amenaza diciendo que estos jóvenes van a salir a defender su gobierno en contra de aquellos que, como la otra vez, tiraron no sé cuántas toneladas de piedra cuando fue la reforma jubilatoria durante su gobierno, y en un momento los desliza llamando orcos, es interrumpido por Morales Solá, como que se escucha por debajo, pero esa de alguna manera calificación de aquellos trabajadores que saldrían a resistir y a pelear básicamente por el deterioro de sus condiciones de vida, para recuperar, ¿no?, una condición de dignidad, calificados como orcos, es una forma de estigmatizar y deshumanizar, ¿no? Y ir preparando el terreno para que ese sujeto trabajador que salga a reclamar por una mejor vida sea considerado como el mal absoluto, ¿no? Y entonces esté justificada la represión, en primera instancia, de esta especie de ejército tercerizado de fuerza de choque, que nos hace recordar prácticamente al fascismo, no tendría otra calificación, ¿no? Donde clases subalternas totalmente desclasadas y fuera de, sin conciencia de clase, sirve a la clase dominante para reprimir a la parte de la clase trabajadora que pugna y lucha por los derechos de todos, ¿no? Me pareció muy interesante esto que planteó Carlos, que señaló. Así que nada, no lo quería dejar pasar, porque contra los orcos van a imponer a jóvenes revolucionarios que van a defender a las fuerzas celestiales, al gobierno de las fuerzas celestiales. Entonces se está construyendo una especie de nueva grieta en el cual están los argentinos de bien, que incluso Milei en el discurso lo enuncia. Los argentinos de bien no tienen que tener ningún miedo. Los argentinos de mal serían los orcos, serían los trabajadores que se quedan sin trabajo, los jubilados que ven depreciar su jubilación prácticamente a polvo, los asalariados en general, los pequeños comerciantes, los que se queden sin ventas, los que se fundan, como se fundieron en los 90. Lo dejo ahí. Los orcos serían todo aquel que se rebela, o sea, no importa, no serían necesarios, serían estos que vos decís en tanto y en cuanto se rebelen, protesten. Si no se rebelan y protestan, no hay orcos posibles, digamos, ¿no? No estarían caracterizados como perdón, estoy en un día con un ataque de alergia terrible. Si te parece, Mariano, ya estamos pasaditas la hora en lo que nos prometimos. Contesto 2 o 3 cositas que nos preguntaron. Dale. Y ya nos despedimos hasta el próximo jueves, que esto da para muchísimo más. Había una pregunta que tenía que ver qué rol van a jugar Clarín y La Nación. Bueno, el de siempre, digamos.
hoy en día más que nunca los medios de prensa juegan gracias al negocio que articulan con el poder, o son ellos mismos el poder, digamos. ¿Sí? La Nación, en la medida que su dueño, Macri, se alió con Milei, pasó de ser una crítica a Milei a apoyar totalmente a la dupla Milei-Macri, ¿no? Se vio en estas 3 semanas. Y Clarín, ya sabemos siempre para qué lado juega. Juega para el lado de sus intereses. Y Milei no va a jugar en contra de Clarín. Respecto a qué pasa con la casta política, bueno, esto es un tema, esto da para creo que da para un programa entero. Pero en esto de la casta política se ve esta puja que establece, esta lucha que establece la ideología neoliberal neoconservadora entre el mercado, que son ellos, más allá de que se representen como políticos profesionales o no tan profesionales. A partir de ahora ya Milei pasa a ser un político profesional, en contra de el mundo de la política, que la política es la gestión ciudadana en términos de tomar decisiones colectivas. Eso sería el mundo de la política. Está tan desvirtuado, lamentablemente, porque está tan terriblemente profesionalizada. Y le dejamos lugar, ¿sí? Porque están aquellos que se encargan de tomar las decisiones y los otros que, bueno, a lo sumo opinamos un poco, pero la mayoría ni siquiera opina. No, a mí eso no me corresponde. Bueno, del momento que solo dejamos a una pequeña minoría que profesionalice la política va a hacer esto que va a terminar siendo algo detestable porque encima se compra muy fácilmente. Para el poder económico son muy pocas voluntades las que hay que comprar. Y es muy sintomático el tema de la corrupción. La corrupción está presente absolutamente en toda institución humana, desde la sociedad de fomento del barrio más pequeña hasta las organizaciones de Naciones Unidas y hasta las grandes organizaciones comerciales e industriales a nivel planetario. ¿Sí? La gran habilidad que ha tenido esta derecha contemporánea es marcar la corrupción solo en el mundo de esa política que ellos dicen detestar. Pero, ¿por qué? ¿Qué hace esa política? Esa política, a partir de una decisión medianamente colectiva, totalmente mediatizada, le pone algún freno a los intereses libres de los grandes capitales, ¿sí? Que hoy en día no están dispuestos a aceptar absolutamente ninguna clase de límite. Se cayó el muro de Berlín, ya no hay disputa capitalismo-socialismo, entonces el capitalismo ha dado totalmente rienda suelta a sus intereses más mezquinos de aquellos grandes poderes concentrados. Nos preguntaba si esto iba a explotar, y bueno, lo iremos viendo. Son muchos factores a tener en cuenta, muchísimos factores. Yo creo que en un principio no. En la medida que va a tener que ver con el nivel de profundización de la explotación que lleva adelante el nuevo gobierno y qué capacidad puede llegar a tener para intermediar en el descontento de la gente. Pero creo que hoy es imposible de saberlo, digamos, ¿no? Entonces, yo por mi parte... Te meto una cosita, Guido, para el de último momento. Caputo es el ministro de Economía. Sí. Caputo, el Messi de las finanzas. Sí. El campeón de la deuda, el de la deuda a 100 años. Del bono 100 años. Bien, ¿qué te parece que promueve ahora? ¿Qué promete el economista Caputo? Promete tomar deuda para desarmar las LELIQs y rechaza dolarizar. Es decir, vamos a tomar deuda para pagar deuda, porque las LELIQs básicamente es deuda. Sacamos de acá, ponemos allá. Es que la única manera de pagar esta deuda es con nueva deuda, digamos. Claro, con nueva deuda, claro. y seguimos con deuda. Digamos, no salimos del ciclo y del círculo de la deuda. Pero claro, si a ellos, a los grandes capitales, no solo no los afecta esta deuda, sino que hacen negocios con ellos. Es que van a seguir haciendo negocios. Ahí están todas las comisiones, están todos los pasamanos, Luis Caputo, los intereses. Digo, esto también da para seguirlo, pero en la conjunción Milei-Macri hay dos modelos, digamos, un fundamentalista que se fue bajando de su fundamentalismo, y Macri, que es Caputo, que es un plan de negocios. Es un plan vos fíjate lo estratégico de Macri finalmente. Macri impone a Caputo, si bien algunos especulan que no terminaron muy bien, que digamos, pero bueno, en fin, era un hombre de Macri, ¿no?
Caputo queda en economía, Ocampo, que era el cerebro de la dolarización, lo corren. Reidel, pupilo de Sturzenegger, que no es el mismo actor que hizo Terminator, sino es el que no exterminó buena parte de la economía del país. Sturzenegger, no confundir con Schwarzenegger, es el del megacanje, etc. Irá el pupilo de él, Reidel, irá al Banco Central de la República Argentina. Y en seguridad, la Bullrich. Entonces, ¿cómo cierra el saqueo económico y los palos? Bajo la égida del mismo de siempre. Sí, en esta tarde se terminó de consolidar esa alianza que hasta hoy al mediodía estaba en duda hasta dónde iba a participar el macrismo, pero ya claramente aparecen los primeros planos, ¿no? Y déjame decir esto último. De momento es así, porque esto es dinámico y faltan 20 días, para que asuma. Entonces, las movidas que pueden llegar a hacer, lo que hoy es definitivo, mañana lo desarman y vuelven a armar. Así que de momento son las noticias que tenemos. Bueno, no nos queda más que despedirnos en este primer programa. Espero que haya sido del agrado de los que nos estuvieron viendo y escuchando. Y los comprometo a todos para el próximo jueves a las 21 horas por este hermosísimo canal que es Humo y Espejos. Así que nos estamos despidiendo. Mariano, será hasta el jueves. Sí, sin antes decirles que le pongan muchos likes y que compartan este video con todos aquellos que quieran, que les interese la temática, que les interese la política, que les interese lo que está ocurriendo, esta especie de experimento de laboratorio anarcocapitalista que está por comenzar en Argentina, y para ir viendo cómo se va a ir desarrollando y qué resistencias y qué repercusiones políticas vamos a ir teniendo, tanto a nivel interno como externo. Así que nada, likes, pulgar arriba, todos, compartir el video y hasta el jueves que viene, Guido. ¿Sí? Muy bien, hasta el jueves, Mariano, y a todos ustedes. Lo dejo con la introducción final.